Antes de un comentario imprudente de Donald Trump, en Canadá reinaba una atmósfera empresarial predecible. El país debatía la posibilidad de ampliar la cooperación con la República Popular China. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acababa de regresar de Pekín, donde, según fuentes oficiales, mantuvo negociaciones exitosas y prometedoras. Entre bastidores se hablaba de reanudar el comercio a gran escala, de suavizar aranceles, de inversiones en infraestructura canadiense, en educación, energía y clima. Parecía que sobre Ottawa ya ondeaba una bandera económica con un dragón asiático, pero solo hasta el momento en que la frase de Trump sonó en el aire. El expresidente de los Estados Unidos declaró que, si Canadá firmaba un acuerdo con China, todos los productos canadienses que ingresaran al mercado estadounidense serían gravados con aranceles del 100%, no 95%, no 60%, exactamente 100%. Y no fue una amenaza en Twitter, sino un disparo político directo al blanco. La reacción fue inmediata. Carney anunció públicamente que Ottawa reduciría el marco de interacción con China. Detrás de esa formulación se escondía mucho más que una excusa diplomática. En la práctica, significaba un giro de 180 grados, de un acercamiento estratégico a Pekín a una reevaluación urgente de riesgos y apuestas. Pero, ¿por qué Trump lo dijo precisamente ahora? La respuesta no está en Quebec ni en Calgary, sino en Washington. Y no tanto en la economía como en la geopolítica. No se trataba de proteger a los agricultores de Iowa ni a los obreros de Michigan. Se trataba de la influencia china en el continente norteamericano. Y Canadá es solo una de las plataformas desde las cuales Pekín intentaba entrar en la retaguardia del sistema estadounidense. En este contexto, el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial de Davos, el 20 de enero, adquirió un significado especial. Habló de cómo algunas potencias utilizan herramientas económicas como garrotes políticos, aranceles, inversiones, cadenas de suministro, todo se convierte en palancas de presión. Y aunque Carney no mencionó ningún nombre, la sala parecía haber entendido a quién se refería. Y a juzgar por la reacción, el propio Trump también lo entendió. Al día siguiente, Trump hizo una declaración que dejó poco espacio para interpretaciones. Afirmó que Canadá vive exclusivamente gracias a los Estados Unidos y añadió: "Sean agradecidos". Ayer observé a su primer ministro. No parecía agradecido. Estas palabras no sonaron como un debate político, sino como un recordatorio de subordinación, como un tirón de orejas a un aliado que se atrevió a coquetear con el oponente. La respuesta de Carney fue inmediata. Compareció ante los periodistas y dijo: "Canadá y los Estados Unidos han construido una asociación única en economía, seguridad y cultura. Pero Canadá no vive a costa de los Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses, somos dueños en nuestra propia casa. Este es nuestro país y nuestro futuro es nuestra elección". El intercambio verbal se convirtió rápidamente en una crisis diplomática, porque tras las declaraciones ruidosas llegaron las acciones. Washington anunció que, si Ottawa firmaba un acuerdo con Pekín, todos los productos canadienses que ingresaran al mercado estadounidense serían gravados con un arancel del 100%, sin excepciones, sin periodos de transición, sin derecho a negociaciones. Y entonces quedó claro que no se trataba de aranceles, ni siquiera de exportaciones, se trataba de control. La parte china, mientras tanto, interpretó lo sucedido como una señal. Sobre todo considerando que Carney acababa de regresar de Pekín, donde se reunió con Xi Jinping y otros altos representantes del Partido Comunista de China. Fue el primer viaje de un jefe del gobierno canadiense a China en casi una década. Ya lo habían apodado el rompehielos en las relaciones entre ambos países. La maquinaria propagandística de la República Popular China presentó rápidamente la visita como un éxito. La agencia estatal Xinhua publicó un material en el que el viaje de Carney se describía como una confirmación del compromiso con los principios del multilateralismo, con una alusión evidente a la crítica de la política unilateral estadounidense. El texto hablaba de un amplio abanico de temas, desde comercio y energía hasta clima y educación. Como si no se tratara de un acercamiento cauteloso, sino de una nueva alianza estratégica. Sin embargo, en Washington, esa perspectiva fue percibida como una amenaza directa. El escenario resultaba demasiado familiar. Primero, acuerdos para la exportación de productos agrícolas. Después, la penetración gradual de tecnologías chinas, logística e inversiones en ámbitos estratégicamente sensibles. Y luego, la dependencia. No económica, sino política. Porque en un mundo donde el suministro de microchips o fertilizantes se convierte en un arma, cualquier acuerdo es un rehén. Es significativo que uno de los temas clave de las conversaciones entre Pekín y Ottawa fuera un peculiar intercambio. Canadá aceptó abrir cuotas para la importación de vehículos eléctricos chinos y China reducir los aranceles prohibitivos sobre la canola canadiense. Según el acuerdo, al país se importarán anualmente alrededor de 49,000 vehículos eléctricos chinos con un arancel del 6,1%.
10%. En el transcurso de 5 años, la cuota aumentará hasta 70,000. A cambio, Pekín reducirá los aranceles sobre la canola canadiense del 84% al 15%. A primera vista, parece un compromiso razonable. Los agricultores canadienses obtienen un mercado de ventas y los consorcios automotrices chinos un canal de entrada al mercado norteamericano. Pero precisamente este paso se convirtió en el detonante. Los funcionarios estadounidenses vieron en ello no una cuestión económica, sino una maniobra táctica de Pekín. Canadá, aunque de manera no intencionada, podría convertirse en un caballo de Troya, un punto de entrada para la industria automotriz china en una región donde las reglas las dicta Washington y no Pekín. A esto siguió una serie de declaraciones contundentes. El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, dejó claro que Canadá lamentará su decisión de permitir la entrada de vehículos eléctricos chinos. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que esa política podría socavar la resiliencia de toda la cadena de producción norteamericana. La directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, calificó lo que estaba ocurriendo como una pendiente resbaladiza que amenaza con el colapso de los empleos y la estabilidad de la región. Y aquí, Canadá tuvo que elegir. Por un lado, Pekín con la promesa de un mercado abierto. Por el otro, Washington con una palanca real de influencia. Porque, en la práctica, las cifras hablan por sí solas. Durante el último año, el comercio entre Canadá y los Estados Unidos ascendió a alrededor de $1 billón. Con China, menos de 80,000 millones. La diferencia es de 10 veces. No obstante, Carney intentó mantener el equilibrio. Sostuvo que la importación limitada de vehículos eléctricos chinos es solo una medida para estabilizar el mercado agrícola interno, especialmente después de que Pekín prácticamente expulsara a la canola canadiense del mercado chino al imponer aranceles draconianos en respuesta a los gravámenes de Ottawa sobre el metal y los productos de alta tecnología chinos. Pero en realidad, todo resultó no ser tan sencillo. Muchos analistas vieron en este acuerdo no un cálculo estratégico, sino un intento de tapar un agujero en las exportaciones mediante una concesión bastante arriesgada. Joseph Shea, ex concejal municipal de Alberta, declaró abiertamente: "Es una trampa". Según él, la parte china no es la primera vez que promete comprar productos agrícolas a cambio de concesiones y luego se niega a cumplir sus promesas ante el primer pretexto conveniente. Recordó cómo en su momento China se negó a comprar soja estadounidense, alegando condiciones climáticas y circunstancias internas. Shea expresó su preocupación. Si los agricultores canadienses aumentan las siembras de canola en función de las cuotas prometidas y luego China cambia de opinión de repente, toda la industria podría encontrarse en una situación catastrófica. Por su parte, el profesor de la Universidad de York, Shenjing King, señaló el carácter sistémico de esta práctica china. Recordó que solo en los últimos años, Pekín introdujo en 2 ocasiones restricciones a la importación de canola canadiense, primero bajo el pretexto de una infestación de plagas, luego acusando a Canadá de monopolizar el mercado. La lógica puede cambiar, pero el mecanismo sigue siendo el mismo: presión a través del comercio cuando la política no agrada. Y aunque en China exista una necesidad objetiva de canola canadiense, por ejemplo, para las necesidades de la ganadería porcina tras la epidemia de peste porcina africana, eso no significa que los suministros vayan a ser estables. En cuanto cambie el contexto político, los acuerdos pueden ser revisados de manera unilateral. Mientras tanto, dentro de la propia Canadá, la decisión de abrir el mercado a los vehículos eléctricos chinos provocó una ola de indignación. El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, fue uno de los primeros en lanzar duras críticas, afirmando que los fabricantes de automóviles chinos ya han ocupado un nicho en el mercado y que cualquier expansión adicional se producirá a costa de los puestos de trabajo en la propia Canadá. Señaló que una medida así no solo podría asestar un golpe a los productores locales, sino también limitar el acceso de los automóviles canadienses al mercado de los Estados Unidos de América. La preocupación también llegó desde los principales actores del sector. El jefe de la Asociación de Fabricantes Mundiales de Automóviles de Canadá declaró que el mayor temor de la industria no es la competencia en sí, sino la incertidumbre emergente. ¿Cómo se aplicarán las normas? ¿Si se ampliará la cuota? ¿Y si esta afectará a otros sectores? Todo ello es capaz de desestabilizar las cadenas de suministro dentro del acuerdo entre los Estados Unidos de América, México y Canadá. Precisamente este punto resultó clave. Pasos de este tipo afectan directamente a una de las zonas más sensibles de la economía norteamericana, la industria automotriz. Las cadenas de producción se han construido durante décadas. Las piezas se ensamblan en Canadá, pasan por plantas en México y finalmente se suministran a los Estados Unidos de América. Cualquier inestabilidad en uno de los eslabones provoca un efecto dominó.
Fue en ese momento cuando Donald Trump sacó su principal carta. El anuncio de la introducción de aranceles del 100% sobre los productos canadienses no es solo un ultimátum. Es una maniobra estratégica cuyo objetivo no es Canadá como tal, sino la República Popular China. Washington dejó claro, Pekín no entrará en América del Norte ni siquiera por la puerta trasera en forma de Ottawa. Para Canadá, esto significó una sola cosa: el margen de maniobra se redujo drásticamente. En condiciones en las que gran parte de la economía del país está vinculada al mercado estadounidense, ignorar una señal así habría sido equivalente al suicidio. En otras palabras, el intento de utilizar a China como contrapeso a los Estados Unidos de América se transformó en una trampa política. Pekín no lo entendió de inmediato. En los medios oficiales chinos al principio continuaron fingiendo que todo marchaba según lo previsto. Xinhua hablaba de un gran acercamiento, de una nueva etapa de cooperación. Pero la negativa de Carney a avanzar en el acuerdo de libre comercio puso un punto final definitivo. Al final, China perdió mucho más que un solo acuerdo. Perdió la posibilidad de afianzarse en una región donde desde hace tiempo no tiene aliados estables. América del Norte sigue siendo un bloque cerrado, y Trump simplemente recordó quién dicta aquí las reglas. Y en eso reside la esencia de toda la historia. No en los aranceles, no en la canola, no en los vehículos eléctricos, sino en quién controla la ruta. China planeaba utilizar a Canadá como un pasaje silencioso hacia el corazón del mercado estadounidense, crear logística, establecer canales de distribución, certificación y servicio, y luego dictar las reglas en pie de igualdad. Pero ahora esa puerta se cerró de golpe. El profesor Shen Jinqing lo resumió así: las empresas chinas no podrán aprovechar las ventajas de las subvenciones internas y de la producción barata si se ven obligadas a trasladar el ensamblaje y la infraestructura al extranjero. En cuanto la producción sale de China, desaparece la magia del precio. Pero lo más importante no es la economía, sino la percepción. Carney demostró que Canadá puede coquetear con Pekín, pero estratégicamente sigue siendo parte del sistema estadounidense. Es una señal también para otros países. China ya no puede utilizar las relaciones bilaterales para infiltrarse en el occidente colectivo. La maniobra canadiense se convirtió en una lección, y no solo para Pekín, sino también para otros países que sueñan con sentarse en dos sillas a la vez. En la era de la presión geopolítica desde todos los frentes, el principal recurso no es el petróleo ni los chips, es la fiabilidad. Y esta vez Ottawa, pese a la tentación, decidió quedarse con quienes sostienen la palanca principal, porque cuando las apuestas son altas, la exportación más valiosa es la lealtad.